Durante una citación en el Congreso de la República, el viceministro de Gobernación, Eduardo Solórzano, se refirió a la importancia de actualizar los bloqueadores de señal en los centros carcelarios, pues ante el avance tecnológico de las redes móviles, estos se han quedado obsoletos, por lo que buscan declarar de urgencia la actualización de equipos. Estos son totalmente obsoletos, ya son una tecnología 2G, 3G, que ya hace más de 8 años con la venida del 4G y el 5G quedaron obsoletos. Usted puede entrar con un celular de reciente tecnología 5G y evadir bien las áreas donde no hay mayor potencia, puede evadir los sistemas de bloqueo porque está transmitiendo en otro nivel de frecuencia. Vamos a montar el evento de nuevo con bases más abiertas para darle la posibilidad a más empresas que participen, tener un equipo real, técnico que vea que sean los mejores que existen en el mercado, de la mejor tecnología y también de marcas reconocidas. Con el tema mantenimiento, garantías y todo que se necesita para este tipo de equipo y también que nos facilita el sistema para evitar el sabotaje. La compra de un nuevo sistema de cámara y control de visitas forma parte del plan de recuperación del sistema penitenciario, agregó Solórzano. Ahorita los procesos de licitación que se encuentran, pero también de este dinero que se nos está dando adicional para tener la tecnología necesaria. Estamos en este proceso tocando las puertas tanto de las unidades especializadas de la Policía Nacional como del sistema penitenciario para hacer la mejor inversión de ese dinero que ahorita ustedes como Congreso nos están facilitando para poder tener mejores recursos para poder invertir en este momento. Y el tema de cámaras, el tema de sistemas de control de ingresos, del control de visitas, eso tiene prioridad. En la ley antipandillas se establece un monto de 200 millones de quetzales para el fortalecimiento de la seguridad, por lo que parte de dichos fondos podrían ser utilizados para el equipamiento de los controles a través de la tecnología en los centros carcelarios. Definitivamente cuando llegan los miércoles aquí en A la Medida tratamos de tener todos estos análisis de la realidad, de lo que está pasando en el país desde la perspectiva de la experiencia política de Max Santa Cruz, consultor que nos acompaña siempre semana tras semana, a quien le doy la más cordial bienvenida para ese tema tan interesante en esta noche. Max, ¿qué tal? Yo siempre gracias con el agradecimiento de poderme invitar y muy contento de poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones que esperamos a la gente en casa, a la teleaudiencia de A la Medida sean de su interés. Max, hablemos de este tema que el sistema penitenciario sigue dando de qué hablar. En esta primera inspección que hace ya el nuevo ministro por medio de las autoridades del sistema penitenciario, se evidencia esta situación. 22 centros carcelarios no tienen cámaras de seguridad, de videovigilancia, 3 sí, pero veamos en qué estado están. Y el tema de bloqueadores obsoletos. ¿Qué implicaciones y riesgos tiene para las cárceles del país operar sin un sistema de videovigilancia? Bueno, todos, porque al final de cuentas el 88% de las cárceles en Guatemala no tienen vigilancia alguna, es decir, estamos a ciegas confiando en los reportes físicos que hagan las autoridades, los custodios que muchas veces son infiltrados, a veces son sobornados, a veces son amenazados y a eso nos atenemos y por eso es que más de 20 dicen que fueron los prófugos de los centros de detención hace pocos meses, nos enteramos 2 meses después. Pero vean, tal vez el tema de las cámaras o de la tecnología como tal no es un tema tecnológico, a pesar de que podría parecer como tal, sino que es sencillamente la muestra de la debilidad del sistema penitenciario. Claro. Así es. Y es uno de los elementos, pero no es el único, que sin duda es importante, sí, pero ¿cuántas veces tendremos que ver muchos más requisas a lo largo de la historia, por lo menos en los últimos 20 años, en donde se encuentran celulares, se encuentra drogas, se encuentra dinero en efectivo, se encuentran armas, se dice que se hacen estas limpias y al poco tiempo vuelven nuevamente a ingresar? Algo está fallando. Uno dice, bueno, pero la tecnología es importante para evitar la señal que permita seguir generando extorsiones como el principal delito que se origina en las cárceles, sí es cierto, pero ¿no será que también tenemos que preocuparnos de que nunca debería haber entrado un celular a la cárcel? Claro. Y que lo que estamos atendiendo son las causas, las consecuencias y no las causas. Esa es una de las grandes preguntas que tendríamos también que hacernos, que sabemos que en este sentido, por eso digo, no solo es un tema de problema tecnológico, sino es un problema de la debilidad del sistema penitenciario como tal. Ahora, yo creo que si hiciéramos una encuesta a los amigos y amigas televidentes de A la Medida, creo que
la mayoría preguntaría esto que te voy a preguntar yo. No hay el suficiente dinero en el presupuesto del Estado para realmente invertir en la tecnología que se necesita para tener un sistema penitenciario eficiente. Sí lo hay. Se calcula y se estima que tener cubiertos los 26 centros o los 25 centros de detención a nivel nacional podría implicar un costo entre unos 80 y 120 millones de dólares. Si quisiéramos tomar como tecnología desde el 2G, 3G, 4G, 5G, como las tecnologías que podrían utilizar ese espectro de banda para poder realizar las llamadas, pero también bloqueadores de Wi-Fi, bloqueadores Bluetooth, las tecnologías se van modificando. El equipo que hoy en día tienen las cárceles, estas tres que se mencionan, data del 2015, 2018, o sea, hace 10 o 7 u 8 años, que ya en términos de la tecnología en el tiempo es muchísimo tiempo. Claro. Ya se desactualizó completamente, aparte que depende de la voluntad o no de quien suba o baje el flipón de la cárcel para ver si hay corriente de energía eléctrica que permita tener esas cámaras no en una situación de video en tiempo real, sino solo video grabado. Cuando deberíamos de contar con suficiente tecnología, dijimos, bueno, está bueno, no permitamos ingresos celulares, pero si se nos escapa uno, pues para bloquear bien las señales de todas esas bandas que menciono desde el 2G hasta el 5G, las futuras también, pero también tener servidores fuera de la cárcel, fuera de Guatemala, que no pudieran ser manipulados ni violentados o contaminados por personas en Guatemala. Muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, tiene servidores del caso de la Procuraduría en Miami, porque saben que son resguardos seguros de información que hay, de información privilegiada. Algo así deberíamos de tener en Guatemala y no contar con la dependencia de que alguien, como digo, pueda hacer que sea el sujeto de apagar o habilitar la cámara en su momento. Creo que sí se podría tener el dinero si hay voluntad política, pero mientras no existan licitaciones, mientras solo sean anuncios sobre diagnósticos, el tiempo va a seguir pasando y aquí los resultados y la voluntad política se enmarca dentro de las acciones, no únicamente entre los pronunciamientos. Claro. O sea, si ya se sabe qué es lo que hay que hacer, si se puede contar con la tecnología, incluso que la puede proveer de alguna manera. Estados Unidos tiene, por supuesto, la capacidad para hacerlo, Israel tiene la capacidad para hacerlo, Corea también. Estoy seguro que muchos estarían dispuestos a podernos ayudar a contar con la tecnología de última gama y poder con ellos dar el paso, pero no solo para atender el momento, para poder planificar en perspectiva hacia el futuro y evitar que este tipo de cosas pasen con tecnologías incluso que están en desarrollo hoy en día, pero que ya cuando sabemos qué es lo que pasa con la inteligencia artificial, cualquier cosa puede pasar en el futuro. Claro. Cuando mencionan el tema de cómo está el tema de seguridad, de las cámaras de videovigilancia, no sé cómo lo tomaron ustedes, pero yo no me admiré tanto porque sabemos la deficiencia que se tiene en temas de tecnología. ¿Esto qué tanto ha permitido y puede influenciar todavía más en el control que se tiene por parte de los reclusos y de las estructuras criminales en el interior de las cárceles? Es decir, ellos tienen el control. Sabemos que desde las cárceles, por ejemplo, tienen acceso a teléfonos, aquí no funcionan los bloqueadores, extorsionan, dirigen, ordenan cualquier situación ilícita. ¿Qué tanto esto se va a ir empeorando? La situación es más complicada si realmente no se le presta la atención que por años no se le ha prestado a este tema, la tecnología y las cámaras. Yo siempre he creído que esta es una suerte de ir tomando medida en la posibilidad que me dan de avanzar o ver hasta dónde. Es como el niño que de repente le contesta mal al padre y lo reprende un poco, pero la siguiente le sube más el tono de voz a la advertencia del padre y ve hasta dónde el padre reacciona, y ya cuando de repente ya encontró que hay un espacio mucho más abierto, pues se va con todo y ya se vuelve verdaderamente una falta de respeto. Eso es lo que hacen los delincuentes. Van tomando la medida de las autoridades en su capacidad de respuesta dentro de un sistema penitenciario absolutamente debilitado, malo, no de esta administración, de los últimos 20 años, sino más, y lo que han ido es avanzando en el tiempo. Y si hoy en día controlan las cárceles y tienen incluso algunos las consideraciones de decir que operan con mayor seguridad dentro de las mismas prisiones que afuera porque están resguardados por su propia gente, pues vaya a contar usted la historia, que es mucho más triste entonces. Claro. Yo creo que sí, o sea, ellos mientras les permitan hacer lo que están haciendo desde extorsión, secuestro, incluso hay que agregar a las señales de teléfono,
tema que me pareció interesantísimo, que no lo tenía contemplado. Drones aterrizando en las cárceles, dejando drogas, armas, etcétera, celulares, chips, lo que sea, y los vuelven a elevar. Hasta tendríamos que tener un bloqueador de drones para que no utilizaran esa herramienta. Pareciera ser entonces que la delincuencia y el crimen organizado tiene mejores capacidades técnicas de ir avanzando que las propias autoridades en un sistema penitenciario, con los recursos y con las identificaciones de los diagnósticos que están más que dichos. No hay nada que inventar, ni el hilo negro. O sea, están todas las razones por las cuales se debería de hacer algo, y ojalá que, en serio, lo que hoy demuestra las nuevas autoridades, pues tienen la voluntad de hacerlo. Como digo, traslademos la voluntad por lo menos política, haciendo las licitaciones transparentes, abiertas y concretas, y destinando los recursos para que esto suceda. Si no, vamos a seguir escuchando la misma historia nuevamente de autoridades que llegan a hacer diagnósticos, que nos dicen qué es lo que hay que hacer, pero no pasa absolutamente nada. Max, año 2026 está aquí a la vuelta de la esquina ya, año preelectoral, y deduzco que la cantidad de partidos políticos y de políticos que van a querer, obviamente, llegar al poder, nos van a empezar a endulzar el oído con un montón de ofrecimientos que dentro de los tantos, este tema de seguridad va a ser, creo yo, uno de los estandartes. ¿Cómo visualizas este año preelectoral y ya el año electoral, cuando las campañas arranquen? ¿Cómo se va a manejar este tema de la seguridad? ¿Cómo van a convencer a la ciudadanía de que alguien realmente venga a generar un cambio en esto? Guatemala requiere de muchísimos temas para atender y todos son urgentes, pero yo creo que la seguridad y el tema de la economía y el desarrollo de oportunidades son sin duda principales dentro de la agenda y son recurrentes. Podemos hablar de educación, podemos hablar de salud, que también son urgentes, pero el tema de seguridad lo va a parar siendo. Hace unos meses era tema de infraestructura. Dejó de serlo no porque las carreteras estén bien, sino que porque más que eso, aparentemente y lógicamente el derecho a la vida es mucho más fuerte que aún así el derecho a la movilidad y a la libre locomoción. Pero eso es lo que nos lleva a pensar de que sin duda será un tema de la agenda política. Imagino yo que las ofertas van a venir mucho tratando de replicar los modelos que dentro de la realidad salvadoreña han sido exitosos, como el CECOT, tratando de decir cómo se importa casi que literal un modelo de un país vecino como El Salvador a Guatemala, y eso tampoco es producto del resultado necesariamente exitoso que podría tener Guatemala al tratar de emular esto, aunque les cueste creer a muchos. O sea, ¿por qué no hacen lo mismo? Porque son situaciones distintas, son momentos distintos políticos en cada uno de los países, son un presidente Bukele, una asamblea legislativa a su favor, casi que 54 de los 60 asambleístas son de él, un ministerio público, un Corte Suprema de Justicia, un procurador de derechos humanos. Todas las condiciones están a favor del presidente Bukele. Incluso un estado de excepción que permanentemente se va renovando mes a mes. Esas condiciones en Guatemala no las vamos a tener, no es posible. Pero entonces analicemos cuál es la situación real desde nuestro país, en donde sí podemos avanzar. Y ahí es donde creo yo que podríamos empezar a escuchar, ojalá, propuestas serias y coherentes sobre el verdadero abordaje del tema de seguridad, pero que implique no solo temas de atención como tecnología, que es fundamental, pero sí una verdadera reestructuración del sistema penitenciario. Es más, si se atreviera la clase política a abordar un tema fundamental que ha sido postergado, que es una verdadera reforma del sistema de justicia, que involucra comisiones de postulación, que involucra Corte Suprema de Justicia, que involucra Ministerio Público, que involucra sistema penitenciario, inteligencia civil, etcétera, pues podríamos empezar a hablar de un tema mucho más integral. Si no, para mientras, lo que vamos a ver cuáles son las capacidades que se tienen desde el Ejecutivo de poder resolver los temas de anticipación o de prevención del delito, y desde el Ejecutivo la legislación o corrección de las normas que puedan fortalecer el combate hacia los diferentes grupos de crimen organizado y sus modalidades. La Corte Suprema de Justicia de brindar justicia a quien tiene que darlo de manera pronta en un debido proceso, y los órganos de investigación como el Ministerio Público hacer su tarea correspondiente. Pero pareciera ser que seguimos caminando en aislado cuando el tema debería ser abordado de manera integral, y ojalá que por ahí vayan las propuestas que pienso yo debería ser la forma responsable de poder atender un tema tan urgente, de tanta demanda ciudadana, en donde la gente lo que dice es, mire, la parte económica difícil, pero ¿sabe qué? Yo salgo en la mañana, pero lo único que quisiera yo es poder saber que los míos y yo regreso con vida en la noche a mi casa. Claro.
Difícil, la verdad, el panorama, pero es necesario también abrir el espacio de análisis y de debate sobre este tema que es tan relevante para el país y que seguramente estaremos hablando en otros espacios también de los avances y no sé qué más pueden encontrar en el sistema penitenciario que de verdad sorprenden cada vez más. Claro. Gracias, Max, por acompañarnos. Cosas buenas parece ser que no hemos encontrado Eso sí todavía. no, eso sí no. Ojalá que mejor encontremos respuestas buenas, que eso es lo más importante. A ustedes gracias por la oportunidad y a la teleaudiencia una muy feliz noche. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Max. Bueno, con esto vamos a marcar una pausa. También nos despedimos de Fernando Prera. Nos vemos mañana, primero Dios, Fernando, para seguir analizando los temas de interés. Claro que sí, Sandy. Buenas noches, amigo y amiga televidente. No cambie. Regresa Sandy Monroy con la información que complementa a la medida esta noche.